Revelado. Millonario sorprendido por la conmovedora acción de una madre pobre que cambiará todo. La vida de Enrique, un millonario en la cima de su éxito, se veía perfecta ante los ojos de los demás, pero en su interior había un eco doloroso que resonaba con la ausencia de su madre. Se preguntaba si su fortuna compensaría el vacío de lo que perdió. La muerte de su madre, su guía y ancla en la vida, lo había dejado atrapado en un mar de melancolía, donde cada logro parecía más vacío que el anterior. La lucha por convertirse en alguien respetado lo había devorado, y las noches soleadas de su infancia se habían convertido en recuerdos opacos. Mientras revisaba antiguos documentos en su oficina, el peso de los papeles se convertía en el símbolo de su soledad. El destino lo llevó de regreso a su escuela, un lugar que había significado todo para él en su juventud. Las puertas del barrio vibrante lo recibieron con colores y aromas que lo transportaron a momentos más simples. Sin embargo, en cada esquina se encontraba una realidad desgarradora, con niños que aún soñaban con un futuro mejor, ausentes de los recursos que él había tenido. En ese instante conoció a Rosa. La mujer, con una fuerza visible en sus ojos, organizaba una campaña para ayudar a esos niños. Su pasión y dedicación lo tocaron. Enrique sintió que lo que ella hacía resonaba en su ser, pero al mismo tiempo lo confundiría a un nivel profundo. Mientras veía a Rosa hablar con fervor, le invadió otro pensamiento. ¿Será posible ayudarla sin que ella descubra su identidad? El dilema lo carcomía. Por un lado, deseaba ser parte de su misión, de contribuir. Por otro, su mundo materialista lo empujaba hacia el miedo de ser descubierto, de que sus amigos lo juzgaran por intentar ayudar a alguien de un entorno tan diferente. El chasquido de su mente resbalaba entre el deseo y el temor. ¿Qué harían sus colegas de trabajo si supieran que se involucraba con gente que consideraban inferior? La idea le provocaba ganas de huir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas pasaban y el peso de la decisión lo agobiaba. Con cada movimiento, la angustia crecía en su pecho, como un tambor que se acelera. En la recaudación se presentaba la oportunidad de ser claro, de dar un paso hacia lo que su conciencia le dictaba. Pero también el miedo a perder la amistad de Rosa le nublaba el juicio. Las miradas de la multitud que lo rodeaba buscaban respuestas, y la pregunta que resonaba en su mente no hacía más que intensificarse. ¿Valdría más dar a conocer su identidad o permanecer en la sombra y así perderse en un mar de ambición? De repente, la luz del escenario iluminó el rostro de Rosa, quien lo buscaba entre la multitud. Su sonrisa era pura, pero en su mirada había una fragilidad que lo desarmó. En ese instante, Enrique sintió que la noche no solo era una recaudación, era un testimonio de vida y de decisiones. La presión aumentaba, los murmullos lo rodeaban, y él, atrapado en su propia guerra interna, se dio cuenta de que, en su lucha por encontrar sentido, había olvidado la esencia más pura de su ser, la conexión humana. Todo se resumía en un solo instante. ¿Podrá dar el paso correcto antes de que todo se desmorone? Las luces del escenario eran abrumadoras, pero la mirada intensa de Rosa lo atrapó. Enrique sintió que el aire se espesaba, como si cada respiración que tomaba lo acercara más a un abismo. La pregunta que resonaba en su mente ahora tenía un eco profundo. ¿Podía arriesgarlo todo por una conexión genuina? La recaudación continuaba, pero él no podía apartar la vista de Rosa. La forma en que se entregaba a su causa era un recordatorio de lo que alguna vez había anhelado. La sinceridad en su voz lo hacía preguntarse si su éxito, una capa brillante de riqueza, lo había aislado de lo que realmente significaba vivir. La batalla interna que enfrentaba se intensificaba. Mientras las palabras de Rosa envolvían a la multitud, Enrique estaba atrapado en un ciclo de reflexión, cuestionando sus elecciones. En su juventud había soñado con marcar la diferencia,
con ser alguien importante que no solo acumulaba dinero, sino que también dejaba una huella en el mundo. Sin embargo, al ascender en su carrera, había ido sacrificando eso por el miedo a perder su estatus. La ambición lo había llevado a una soledad radical, donde nadie comprendía su deseo de redención. Pero Rosa, con su magnetismo auténtico, parecía ser la luz que podría guiarlo de vuelta. A medida que la recaudación avanzaba, su mente viajaba a su infancia. Recordó a su madre, quien siempre le enseñó el valor de la generosidad, de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Enrique cerró los ojos por un segundo, y en ese instante se sintió atrapado entre el camino que había tomado y el camino que sabía que debía recorrer. Si sus amigos y colegas lo rechazaban por involucrarse con aquellos que ellos despectivamente consideraban inferiores, ¿realmente importaría? La voz de Rosa se tornó más firme, y Enrique sintió que no solo ella hablaba de los niños, sino también de él. Cada palabra parecía ser una invitación a salir de su autoimposición. Era un dilema que revelaba no solo su vacía existencia empresarial, sino su sed de pertenencia a algo más grande que él mismo. Con ese pensamiento, el miedo empezaba a dar paso a algo nuevo, la determinación. Tan pronto como Rosa terminó su discurso, una oleada de aplausos estalló en la sala. Enrique se encontraba entre la multitud, y el momento fue casi surrealista. La necesidad de actuar era inminente. Se dio cuenta de que si quería hacer una diferencia, debía ser visible, no solo como el millonario que era, sino como alguien dispuesto a luchar por los demás. Era un cambio radical, una acción que tomaría valor para ser realizada, bajo la mirada de sus amigos y socios. Mientras los aplausos resonaban y la gente comenzaba a moverse para comenzar la recaudación, Enrique sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Aquel instante representaba una bifurcación en su vida. ¿Se recluiría en su identidad de éxito superficial o se atrevería a trascender su ego? Un escalofrío de coraje recorrió su ser. Estaba decidido a enfrentar la disyuntiva y abrazar la posibilidad de ser un agente de cambio, incluso si eso significaba sacrificar fragmentos de su actual vida. La oportunidad de conectar, de ayudar, estaba en sus manos. Pero el dilema aún persistía. ¿Realmente era capaz de dar un paso al frente? Justo antes de que pudiera moverse, una figura familiar apareció entre la multitud, uno de sus colegas. La realidad de enfrentar a su mundo corporativo lo paralizó. No podía evitar que sus decisiones afectaran su carrera, que lo lincharan por una acción impulsiva. Pero la mirada llena de pasión de Rosa lo empujaba hacia adelante. No debía permitirse titubear más. En ese momento, la resolución creció en su interior como una llama inextinguible. El ruido del evento se desvaneció. La voz de su madre resonó en su mente. El verdadero éxito se mide por lo que haces por los demás. Aquel consejo se había perdido en el camino de su ambición, pero ahora regresaba con fuerza. Enrique estaba a punto de decidir. Podría liberarse de su miedo antes de que todo se desmorone por completo. La decisión se acercaba. El riesgo de ser verdaderamente él mismo pendía de un hilo. El bullicio de la sala parecía silenciarse, mientras Enrique se debatía entre el impulso de actuar y la paralizante autoevaluación que siempre había guiado su vida. Miró brevemente a su colega. La expresión en su rostro, una mezcla de sorpresa y desaprobación, lo acorralaba. Su instinto corporativo le advertía sobre el peligro de alejarse de la imagen pulcra que había cultivado a lo largo de los años, de ese personaje exitoso que todos admiraban. Pero en el rincón de su mente, la voz de Rosa surgía con fuerza. El verdadero éxito no se mide solo en cifras, Enrique. Se mide en impacto. Era un eco que lo empujaba por un camino que no reconocía, uno donde la autenticidad se convertía en un riesgo, pero también en una liberación. Su absurdo mundo de reuniones, negocios sobre negocios, adquisiciones y financiamientos, se tornaba irrelevante frente al poder de una conexión humana. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Enrique sintió que el tiempo se ralentizaba. Unos pasos adelante, unas palabras simples podían iniciar un cambio monumental. Su mirada se centró en Rosa, quien ya contemplaba la recaudación con un brillo de esperanza en los ojos. Fue entonces cuando comprendió que no solo era su vida lo que estaba en juego, era la posibilidad de reescribir su narrativa. En lugar de un hombre atrapado en la trampa del éxito superficial, podía convertirse en un desarrollador de oportunidades.
Con cada latido de su corazón, su resolución se solidificaba. Buscó sus posesiones a lo largo de los años, pensando en las veces que se sintió vacío, incluso después de celebrar victorias. Aquel era el instante decisivo. Si se movía, caería al abismo de lo desconocido, pero también podría encontrar el anhelo que había desechado. Se preguntó si Rosa había sentido eso en su vida, enfrentando prejuicios y adversidades, con la esperanza de una vida mejor para los que estaban a su alrededor. Sin más dilación, Enrique se dio la vuelta y tomó un paso hacia la parte del escenario donde Rosa aún se encontraba. El camino parecía iluminado ahora, carente de sombras que antes lo asediaban. Al llegar a su lado, sus palabras fluyeron sin restricciones. «Rosa, lo que dices me ha conmovido profundamente. No puedo seguir siendo indiferente. Quiero involucrarme, quiero ayudar». Las miradas de la multitud se volvieron hacia él, algunas incrédulas, otras expectantes. Su colega puso los ojos en blanco, y la tensión era palpable, pero Enrique ya no podía preocuparse por eso. Por primera vez en años, sintió que estaba recobrando el control de su vida. Cada palabra arrojada al aire era un ladrillo en la cimentación de su nueva identidad. La rechazada imagen de un millonario insensible se desvanecía, mientras emergía la figura de un ser humano más auténtico. Rosa sonrió, y en sus ojos brilló la posibilidad de un nuevo comienzo, tanto para ella como para él. Aquel momento no era solo una acción impulsiva, era el inicio de una transformación personal. Pero justo cuando la euforia lo invadía, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Qué consecuencias tendría esta decisión en su vida profesional? ¿Enfrentaría represalias? Los riesgos que antes parecían ineludibles, ahora eran opuestos a su crecimiento. Mientras la música de fondo comenzaba a tocar, Enrique sintió que el verdadero desafío estaba apenas empezando. Cada paso que diera a partir de ahora no solo determinaría su destino, sino también la forma en que redefinirá su entorno. Su vida empresarial, su círculo de amigos, todo lo que había considerado estable y seguro, podría tambalearse ante la decisión de ser alguien diferente. Mientras la multitud se aglomeraba a su alrededor, una sensación de ansiedad y expectativa lo inmunizó. Era un nuevo capítulo que apenas comenzaba a escribir, uno que desenterraría los miedos y las expectativas. La pregunta se anidaba en su mente, cada vez más insistente. ¿Podría sostener esta nueva realidad? ¿Convertirse en un verdadero agente de cambio sin perderse en el proceso? La decisión ya había sido tomada, pero la lucha por mantenerse firme en ese camino prometía ser extenuante. La mirada de Rosa lo seguía, motivándolo, en un mundo lleno de dudas y retos por afrontar. Con este nuevo propósito, Enrique se sentía a un paso de reescribir su historia, pero la incertidumbre tambaleaba a su alrededor como un fantasma. Había un último vértice que debía cruzar, y en su interior sabía que la pregunta crucial aún esperaba respuesta. ¿Podría ser el protagonista de su propia vida y encontrar su lugar en el mundo sin rendirse a los viejos demonios? El murmullo de la sala se desvaneció, y Enrique sintió que cada parpadeo marcaba un nuevo compás en su vida. Todos los ojos estaban sobre él, expectantes y críticos, y en ese instante, su antigua imagen como hombre de negocio parecía un disfraz desgastado. Con cada respiración, la adrenalina corría por sus venas, transformándose en una mezcla de miedo y empoderamiento. Se encontraba en la encrucijada, donde la elección no era solo entre lo correcto y lo fácil, sino entre la autenticidad y la conformidad. Así comenzó su camino hacia una nueva identidad. Consciente de que la percepción de quienes lo rodeaban podría cambiar, decidió actuar. Se acercó a Rosa, dejando atrás los ecos de un pasado que había decidido dejar atrás. «Cuéntame más sobre tu proyecto», solicitó, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Las palabras fluyeron desde su interior como un río que había estado represado demasiado tiempo. La mirada brillante de Rosa lo llenó de energía, y pronto la conversación se tornó en intercambio de ideas, visiones y sueños que habían estado ocultos, a medida que Enrique se ceñía a las expectativas sociales. Poco después, sentó las bases de una colaboración que daría vida a una serie de proyectos destinados a beneficiar a personas marginadas. Cada conversación, cada paso hacia adelante, lo acercaba más al objetivo que había decidido abrazar: elevar voces que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Pero, como un artista enfrentándose a un lienzo en blanco, la presión para obtener resultados rápidos comenzó a oscurecer su entusiasmo. La primera semana transcurrió entre reuniones y llamadas. Enrique replanteó su agenda diaria, dedicando horas a diseñar estrategias y buscar recursos que apoyaran la causa de Rosa. Sin embargo, esa devoción inquebrantable pronto chocaría con la realidad.
La voz de su colega, aún resonando en su mente, emergió como un fuego bajo que amenazaba su nueva visión. «Enrique, tus acciones tienen consecuencias», le había advertido, y esas palabras reverberaban en su mente. Mientras trataba de integrar sus nuevas responsabilidades sociales con su rol en la empresa, las primeras críticas fluyeron. Comentarios sutiles en la oficina, cuestionamientos sobre su compromiso profesional y el impacto de su involucramiento en la imagen de la compañía empezaron a minar su confianza. Para frenar la creciente ansiedad, Enrique dedicó noches enteras a investigar proyectos sociales, descubriendo no solo su pasión por el cambio, sino también una habilidad que no sabía que poseía, su capacidad para conectar con personas y entender sus necesidades. Sin embargo, cada pequeño éxito traía consigo un eco de duda. ¿Realmente estaba logrando un impacto significativo o simplemente era una distracción? Con el tiempo, no solo lloraba por los fracasos ajenos, sino que experimentaba la frustración de sus propios obstáculos. Enfrentar esta nueva realidad demandaba más que esfuerzo, requería un nivel de autenticidad que a menudo se sentía abrumador. Una tarde, observando a Rosa trabajar fervorosamente, algo hizo clic en su mente. Necesitaba un reencuentro con su esencia, con el propósito que había despertado en su interior. «Debo trabajar en esto como en cualquier proyecto corporativo», pensó. Se dio cuenta de que no se trataba solo de saber ayudar, se trataba de ser un líder genuino que inspirara a otros. Comprometido a redirigir esta visión, planeó un taller donde se integrarían la formación en habilidades empresariales y el análisis crítico de cómo mejorar vidas. El deseo de llevar a cabo cambios visibles lo consumía, y así decidía lanzarse nuevamente a la piscina de lo desconocido. Pero también surgió una nueva preocupación. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad en un mundo tan condicionado por la apariencia de éxito material? Bajo esta nueva carga de autocrítica, enfrentó sus pensamientos más oscuros. Su provocadora decisión de involucrarse había encendido un fuego en su interior, un fuego que podía tanto transformar vidas como destruir la suya. La pregunta se cernía como una sombra. ¿Podría realmente ser el agente de cambio que deseaba ser? Con el futuro en la balanza y la mirada firme de Rosa como faro, Enrique avanzó. La encrucijada se vislumbraba cada vez más compleja, y la tensión acumulada comenzaba a pesar sobre sus hombros. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, pero el camino estaba lleno de posibilidades insospechadas. Empezaba a sentir que era momento de enfrentar no solo a sus detractores, sino también a sus temores internos. Con cada paso hacia el futuro, se preguntaba, ¿cuál sería el costo de mantener su autenticidad en un mundo que valoraba las apariencias sobre el verdadero impacto? Enrique se encontró rodeado de papeles, gráficos y proyecciones de su taller, a medida que daba forma a su nueva visión. El boato de las presentaciones anteriores se había desvanecido, dejando una fragilidad palpable en su actitud. Había decidido que no quería más etiquetas que lo definieran, pero con cada reunión con su equipo surgía el temor de que su transformación fuera solo un espejismo frente a la cruda realidad del mundo empresarial. Los ecos de las dudas ajenas parecían crecer con cada avance. Mientras diseñaba el contenido de su taller, comenzó a reconocer que la verdadera enseñanza no se basaba solo en brindar conocimientos técnicos, sino en compartir su vulnerabilidad como líder. En lugar de proyectar una imagen de éxito absoluto, empezó a compartir los desafíos personales que había enfrentado al cambiar su rumbo. La energía de su equipo empezaba a transformarse, comenzaron a abrirse, dejando ver sus luchas. Aquella sala, que había sido un espacio de competencia en su pasado, ahora se llenaba de empatía. Un día, mientras revisaba las inscripciones para el taller, una historia acogió su atención. Se trataba de una madre que, a pesar de su escasa situación económica, había logrado sacar adelante a sus hijos a través de la venta de productos artesanales en un mercado local. La madre había decidido participar en su taller para obtener habilidades de negocios que le ayudarían a expandir su pequeño emprendimiento. Esto la representaba, pensó, pero también era un espejo que reflejaba su propia lucha interna. Al igual que ella, él había sentido el impulso de cambiar, de crecer más allá de lo que los demás esperaban de él. La conexión con esa madre lo hizo reflexionar sobre su camino.
Su propio crecimiento no se trataba de un acto aislado. Estaba íntimamente entrelazado con el de aquellos a quienes deseaba ayudar. Se sintió motivado a redactar un mensaje que no solo incentivara la participación, sino que invitara a cada asistente a explorar su historia. Quería fomentar un ambiente donde cada voz, cada experiencia, pudiera ser el catalizador de un cambio real. A medida que el día del taller se acercaba, no podía evitar la presión. Las inseguridades empezaron a manifestarse en su mente, a menudo interrumpiendo sus noches de sueño. Las primeras críticas en la oficina aún resonaban como un eco lejano, desafiándolo a cuestionar si esta pausa en su carrera realmente valdría la pena. Cada vez que una voz crítica surgía en su mente, Enrique se recordaba a sí mismo que el verdadero impacto no se mide por los números, sino por el cambio que inspiraba en personas reales. El día del taller, la sala estaba repleta. El aire vibraba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras Enrique miraba a los ojos de cada asistente, se sintió finalmente en su elemento. Las palabras que comenzaban a fluir no eran suyas. Eran un reflejo de todos los sueños y las historias presentes en esa habitación. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en sus enseñanzas, la historia de la madre emergió en su mente. Era fundamental que su experiencia no se quedara oculta tras el telón de su propio relato. Al final de la sesión, decidió abrir el micrófono y dar espacio a historias ajenas. Cuando aquella madre se puso de pie, con la voz temblorosa pero decidida, Enrique sintió que algo profundo se movía dentro de él. La transformación había comenzado, no solo en su vida, sino en la vida de todos los presentes. Y sin embargo, a medida que celebraban los pasos hacia adelante, una inquietante pregunta se hizo palpable en su corazón. ¿Cómo manejaría el reflejo de su propia vulnerabilidad cuando el mundo exterior lo desafiara a rendirse? Las miradas admirativas de los asistentes estaban mezcladas con el susurro de sus miedos personales, y la pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Realmente podría construir una nueva identidad sin perderse en el proceso? Mientras su mente giraba en torno a esta nueva preocupación, supo que la respuesta lo llevaría a una nueva dirección, una que podría redefinir su camino de forma inesperada. La mañana siguiente, Enrique despertó con una sensación de desasosiego. Los ecos de la presentación aún resonaban en su mente, pero lo que más le inquietaba era la interacción genuina que había surgido entre los participantes. Aquella madre, su valentía y su verdad habían abierto un compás emocional en el que todos podían vibrar. Sin embargo, la aprehensión lo asediaba. ¿Cómo traducir esa conexión a una práctica diaria sin perder el rumbo? Sentado en su escritorio, un manto de papeles y tazas de café vacías le rodeaban, un recordatorio de los esfuerzos que había dedicado. Se sintió como un impostor, aunque la respuesta hacia su vulnerabilidad había sido esclarecedora para los demás. La duda se colaba como una serpiente en su mente. En momentos de crisis, los líderes, inevitablemente, se ven empujados a probar su fortaleza, y esa era la lucha con la que ahora debía enfrentarse. Hasta ese punto, sus esfuerzos parecían insuficientes. Era suficiente compartir su fragilidad para inspirar. Enrique decidió que la única forma de avanzar sería siendo honesto consigo mismo. Lo primero que hizo fue sentarse frente a un espejo. Al principio, solo miraba su reflejo, buscando alguna señal de un líder confiado. Pero pronto, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar en voz alta, formulando sus temores. Las palabras fluían como si su propia voz supiera que necesitaba escuchar su verdad, que el cambio era incómodo y que su progreso no sería lineal. Esa conexión interna se sentía liberadora, como si una parte de él se fortaleciera al abrir su vulnerabilidad. Sin embargo, este ejercicio de autoconciencia no era más que el principio. Enrique comprendió que esa autenticidad había que llevarla más allá del espejo. Debía integrarla en la cultura de su equipo. A la tarde siguiente, organizó una reunión informal. La idea era clara: generar un espacio donde cada miembro del equipo pudiera compartir también sus luchas y desafíos. Cuando llegó el día, el ambiente del encuentro estaba colmado de una energía tensa. Enrique transmitió su vulnerabilidad, hablando sobre las críticas que había enfrentado y el miedo que le acompañaba. Las palabras resonaban en los demás como una música familiar. Uno a uno,
Los miembros del equipo empezaron a compartir sus propias historias, desde las inseguridades sobre capacidades hasta las dudas sobre sus contribuciones al taller. Aquella atmósfera franca facilitó algo inesperado. La conexión que establecieron les permitió reconocer el talento oculto en cada uno. Como si se abriera una puerta hacia un nuevo lugar, notaron alternativas que antes no habrían considerado. La diseñadora gráfica, por ejemplo, reveló su amor por el marketing digital, y el desarrollador fue un paso más allá al sugerir un enfoque innovador para expandir el taller. Enrique sintió una chispa de esperanza. Algo estaba cambiando. Los días siguientes fueron una danza entre el descubrimiento personal y la colaboración. Sin embargo, a pesar de estas pequeñas victorias, Enrique comenzó a sentir la presión del mundo externo nuevamente. Las críticas se habían intensificado y en las reuniones con la alta dirección comenzaban a cuestionar su enfoque. Se sentía atrapado entre las expectativas de lo que debía representar y lo que realmente quería construir. En una tarde particularmente pesada, Enrique recibió un mensaje inesperado de la madre cuyo relato había inspirado su taller. A través de un breve vídeo, ella compartía cómo había aplicado una de las lecciones aprendidas para ayudar a otras madres en el mercado local. Sus ojos brillaban mientras relataba su crecimiento personal, pero también dejaba ver la realidad de las dificultades que aún enfrentaba. Esa mezcla de esperanza y desafío hizo eco en el corazón de Enrique. La certeza de que el cambio duradero era posible, a pesar de las adversidades, lo sacudió. Pero junto a ese fervor surgió una nueva inquietud. ¿Podría realmente continuar con su propósito mientras el escepticismo lo acechaba? Con cada día que pasaba, la presión externa se volvía menos manejable. Consciente de que su viaje estaba lejos de haber llegado a su fin, Enrique sintió que estaban a punto de enfrentarse a una encrucijada crucial. Era momento de encarar frontalmente esas críticas y tomar una decisión que definiera el futuro de su visión. ¿Se sometería a las exigencias del sistema o apostaría por un cambio auténtico a costa de sus propias inseguridades? El desafío no solo residía en su propia ambivalencia, sino también en la posibilidad de que su esfuerzo por ser transparente se volviera la fuente de su mayor vulnerabilidad. El momento de la verdad parecía estar cada vez más cercano. La pregunta inquietante resonaba con mayor intensidad. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la realidad de su elección y cómo la definiría? Enrique sabía que el momento decisivo se acercaba. Con cada crítica que se pronunciaba en las reuniones, su determinación se ponía a prueba. La voz de la madre que había compartido su historia seguía resonando en su mente, recordándole lo importante que era mantenerse fiel a su propósito. Pero, ¿cómo lo haría en medio de tanta presión? La semana siguiente se propuso profundizar su autoconocimiento. En su tiempo libre comenzó a escribir un diario. Cada entrada se convirtió en una exploración de sus pensamientos y emociones, donde desnudaba sus inseguridades y ambiciones. Con cada palabra, sentía que construía una base más sólida para enfrentar las críticas externas. Sin embargo, el cuestionamiento constante seguía persiguiéndolo. Empezó a darse cuenta de que la esencia de su lucha no solo se basaba en su autenticidad, sino en cómo podía inspirar a los demás a abrazar la vulnerabilidad. En una de esas noches, tras horas de reflexión, Enrique decidió que era hora de llevar su proceso a otro nivel. Se propuso organizar un taller privado al que invitaría a un grupo selecto de personas influyentes, desde colegas hasta mentores. La idea era simple pero arriesgada. Quería mostrar su vulnerabilidad no solo como una táctica, sino como un modelo de liderazgo. Junto a él, planeaba invitar a la madre cuyo video lo había motivado. Era su oportunidad para integrar impacto real en su comunidad, mostrando cómo desde la sinceridad y la lucha diaria se podía construir algo significativo. Los días previos al taller fueron frenéticos. Enrique sentía una mezcla de emoción y ansiedad. En cada conversación que tenía con su equipo, notaba una transformación. Ellos también empezaban a adoptar un enfoque más abierto. Sus diálogos se llenaron de nuevas ideas y conexiones profundas que antes se habían mantenido ocultas bajo la superficie. El día del taller llegó, y al entrar a la sala, Enrique notó inmediatamente el cambio en la atmósfera. El espacio estaba decorado de manera sencilla, pero cumplía con su objetivo de transmitir autenticidad. Al momento de comenzar,
Se enfrentó al dilema que tanto había considerado. Se sentó frente a sus invitados y compartió su experiencia de vulnerabilidad, sus miedos, sus errores, sus sueños. Al hacerlo, sintió cómo la tensión que lo había oprimido durante semanas empezaba a desvanecerse. Para su sorpresa, la madre, que había logrado reunir la valentía necesaria para compartir su viaje, presentó su historia con una honestidad desgarradora. La sala se sumió en un profundo silencio mientras cada persona absorbía la realidad que estaban presenciando. Enrique comprendió en ese instante que lo que había comenzado como un riesgo personal se había transformado en un acto de fortaleza colectiva. No obstante, a medida que avanzaba el taller, una sombra de duda lo acechaba. A pesar de la conexión establecida, la preocupación de que la alta dirección no valorara este tipo de liderazgo seguía presente. Enrique sentía que su esfuerzo por ser auténtico podría no ser suficiente frente a la frialdad del mundo empresarial. Al final de la jornada, una de las directoras resaltó la valentía colectiva en la sala, pero también dejó caer una advertencia. Esto puede ser visto como debilidad. ¿Estás dispuesto a aceptar las consecuencias de abrirte de esta manera? Las palabras reverberaban en la mente de Enrique como un eco persistente. Frente al espejo esa noche, se enfrentó a la difícil realidad de su elección. La pregunta que lo tormentaba ahora era más clara. ¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar para defender su visión? ¿Podría soportar la presión externa y seguir su camino de autenticidad? Mientras su reflexión lo consumía, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. Pero, ¿sería esto suficiente para cambiar el rumbo de su jornada? La respuesta no tardaría en llegar, y estaba a punto de enfrentarse a un desafío que redefiniría su propósito para siempre. Con la mente agitada por preguntas sin respuesta, Enrique se recostó en la cama, mirando al techo. La advertencia de la directora resonaba, su voz una correa que tensaba aún más su creciente ansiedad. Lo que había comenzado como un ejercicio de autenticidad, ahora se convertía en un dilema en el que su futuro profesional pendía de un hilo. A pesar del impulso que se sentía en su interior, la presión del entorno empresarial parecía querer ahogar su deseo de ser el mismo. Decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. De hecho, ese era precisamente el problema que quería cambiar en su entorno de trabajo, la cultura que premiaba la imagen por encima de la verdad. La idea de llevar su autenticidad fuera de las cuatro paredes de aquel taller se instaló en su mente como un fuego que comenzaba a cobrar fuerza. Sabía que debía profundizar su visión. No solo quería inspirar, quería provocar un cambio real en aquellos que se encontraban inmersos en la frialdad del mundo corporativo. Los días siguientes, Enrique se dedicó a investigar y a hablar con colegas. Buscó comprender cómo habían enfrentado sus propios miedos y dudas en la carrera que seguían. Escuchó historias de valentía escondida, de fracasos personales que se habían transformado en lecciones vitales. Cada conversación lo fortalecía, abriendo nuevas perspectivas sobre lo que significaba ser un líder en un mundo que a menudo prefería ignorar lo humano. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a su oficina, tuvo una revelación. ¿Por qué no ampliar el formato del taller a algo más significativo? En lugar de un solo evento, podría crear un ciclo de encuentros donde cada participante compartiera su historia, sus luchas y sus triunfos. Así, no solo se convertiría en un modelo de vulnerabilidad, sino en un catalizador del cambio que pretendía provocar. Era una forma de construir una comunidad de apoyo en lugar de competitividad. Enrique se propuso reunir a un grupo diverso, personas de diferentes niveles y antecedentes, para crear un espacio seguro donde la autenticidad se convirtiera en la norma. Sin embargo, sabía que debía enfrentar el espectro de la crítica una vez más. La idea de que su iniciativa pudiera ser desestimada por aquellos en posiciones de poder le provocaba un nudo en el estómago. No obstante, había tomado una decisión. No podía permitir que el miedo dictara su trayectoria. A medida que comunicaba su idea a algunos colegas, empezaron a surgir tanto voces de aliento como dudas. Algunos lo elogiaron por su audacia,
Otros lo advirtieron de que podría ser visto como una distracción innecesaria. Sin embargo, Enrique comprendía que la auténtica conexión humana y la comprensión profunda de los propios temores eran fundamentales para avanzar. Con cada palabra, se sentía un poco más firme en su propósito. Un jueves por la mañana, mientras revisaba los detalles logísticos, recibió un correo inesperado de la alta dirección. La convocatoria solicitaba su presencia en una reunión al día siguiente para discutir nuevos enfoques de liderazgo en la empresa. La ansiedad se apoderó de él. Las posibilidades eran múltiples, desde un nuevo proyecto que podría lanzarlo, o por el contrario, el descuido de sus iniciativas en pro de la imagen corporativa. Los caminos que tenía por delante se empezaron a bifurcar. ¿Cuánto estaba dispuesto a poner en riesgo en su búsqueda de autenticidad? Mientras guardaba su teléfono, decidió que el encuentro de mañana tendría que abordar sus temores con la misma valentía que había mostrado en su taller. Enrique buscaba un nuevo propósito, uno que pudiera resonar no solo en su vida, sino también en el liderazgo de su empresa. Pero todo lo que había venido buscando podría verse alterado por la actitud que encontrara en esa reunión. Mientras se preparaba mentalmente, una pregunta penetrante lo sacudió. ¿Sería capaz de soportar las repercusiones de su autenticidad frente a los que aún defendían la fachada? La fortaleza que había construido ahora se enfrentaba a su máxima prueba, y lo que decidiera aquel día podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos más. El día de la reunión llegó, y Enrique despertó con una sensación de inquietud latente en su pecho. Se vistió cuidadosamente, eligiendo cada prenda no solo por su apariencia, sino por el simbolismo que representaban. Era un homenaje a la autenticidad que buscaba en su entorno. Mientras caminaba hacia la oficina, sus pensamientos se multiplicaban en su mente. Dudaba entre la necesidad de encajar en la cultura corporativa y el deseo de ser honesto. Al entrar a la sala de conferencias, el ambiente era palpable. El aire estaba cargado de expectativas. Los rostros de sus superiores eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. Enrique tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el fogón de su determinación ardía con más intensidad. La reunión comenzó con una presentación de la nueva estrategia de la empresa, pero Enrique sabía que su momento llegaría pronto. Mientras escuchaba hablar a los directivos sobre cifras y resultados, se sintió un tanto alejado de aquellos que parecían vivir atrapados en un ciclo incesante de números. La autenticidad era algo que no podían medir. Cuando fue llamado a presentar su enfoque, su mente divagó. ¿Estaba listo para romper con las expectativas? Con la mirada fija en la audiencia, sus palabras comenzaron a fluir. Contó sobre su taller y la idea de crear un espacio para compartir historias personales. Se detuvo un momento, sintió las miradas críticas, los rostros de sus colegas que parecían juzgar. ¿Se atrevería a ser completamente honesto? El dilema entre la aceptación del grupo y su deseo de ser genuino lo asaltó. ¿Se arriesgaría a ser señalado como un soñador impráctico? Al final de su exposición, una voz cortó el silencio de la sala. Era su jefe directo, un hombre conocido por su pragmatismo y tolerancia cero hacia lo extraordinario. Enrique, esto puede ser visto como una distracción. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no afecte nuestra productividad? Por un instante, el mundo se detuvo. Enrique sintió cómo la presión aumentaba en su pecho, como si todos los ojos estuvieran escudriñando cada parte de su ser. Sin embargo, iba a ser diferente esta vez. En lugar de retroceder, se mantuvo firme. Porque creo que la autenticidad puede ser la clave para mejorar no solo la moral del equipo, sino también sus resultados. Un grupo auténtico es un grupo motivado. Hubo un murmullo en la sala, y Enrique sintió que su corazón latía con rabia y esperanza. Las palabras que había ensayado en su mente se amalgamaban con el deseo de atreverse a ser vulnerables. No estoy proponiendo una filosofía innovadora, estoy defendiendo la humanidad en nuestro lugar de trabajo, continuó, sintiéndose más ligero. La reacción fue mixta. Algunos aplaudían su audacia, mientras otros mantuvieron una mirada ceñuda, como si temieran que el mensaje de Enrique quebrara la estructura que habían creado. Días después, mientras evaluaba el impacto de su propuesta, una noticia llegó con un giro inesperado. Habían decidido asignarle un proyecto de innovación basado en su enfoque sobre liderazgo auténtico. Sin embargo, lo que parecía ser un paso hacia adelante también traía consigo un nuevo desafío.
Era evidente que había generado inquietudes en varias facciones dentro de la empresa. Mientras comenzaba a preparar su primer encuentro, una inquietud brotó en su mente. Volver a enfrentarse a la resistencia de aquellos que defenestraban el cambio era una tarea monumental. ¿Cuánto tiempo le quedarían a sus ideas antes de ser desechadas o cooptadas por el sistema que pretendía desafiar? El eco de la advertencia resonó en su cabeza mientras deliberaba sobre su próximo movimiento. ¿Estaba su autenticidad a salvo o iba a ser solo un juego más en la sala de juntas? El inminente reto de defender su visión prometía un choque frontal con aquellos que preferían la superficialidad. Estaba claro que la batalla por su autenticidad apenas comenzaba. Y con la incertidumbre acechando, Enrique se dio cuenta de que, quizás, su mayor desafío no era solo enfrentarse a los demás, sino también combatir su propio miedo a fracasar. Su viaje hacia la autenticidad estaba en su punto de ebullición. ¿Sería capaz de sostenerse firme en sus convicciones o se vería forzado a ceder ante la presión de un mundo que no estaba listo para cambiar? Enrique había recorrido un largo camino. Su lucha interna, un laberinto que lo había mantenido atrapado durante años, había dado paso a una certeza. Su autenticidad no solo era vital para su bienestar, sino también para el futuro de cada persona que deseaba inspirar. Al recibir la noticia de que le habían asignado un proyecto centrado en su enfoque de liderazgo auténtico, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que estaba en un punto crítico, un momento en que el destino de su identidad se encontraría con el desafío del sistema. Consciente de que su propuesta había generado inquietud, decidió enfrentar lo que inevitablemente se venía. Convocó una reunión con su equipo, donde el enfoque no sería el de temer a la crítica, sino el de fomentarla. Tenía que presentar su visión de una manera que resonara con aquellos que eran escépticos, mostrando que el verdadero liderazgo surgía no de imponer, sino de conectar. Durante la reunión, Enrique expuso su idea con energía renovada. Lo que propongo no es solo un proyecto, es una cultura, un espacio donde cada voz cuenta, donde cada historia importa, dijo, su voz resonando con convicción. Los murmullos en la sala comenzaron a transformarse en interés. Al abrir el diálogo, los miembros del equipo comenzaron a compartir sus propias experiencias y dudas, creando un ambiente de colaboración inusitada. Una de las colegas, Andrea, se atrevió a expresar su preocupación. Enrique, tu visión es inspiradora, pero ¿cómo podemos medir su éxito en un entorno tan rígido como el nuestro? Los resultados son lo que se valora aquí. Enrique se sintió elevado por el desafío y respondió con firmeza. El éxito no se mide solo en cifras, Andrea. Las historias que compartamos y cómo nos apoyemos unos a otros influirán indudablemente en nuestra productividad. Esto es un viaje, no un destino. El diálogo fluidamente se transformó en un intercambio constructivo. Con cada objeción que respondía, Enrique se sentía más consolidado en su nuevo rol. Había pasado demasiado tiempo relegando su voz, sintiendo que debía someterse a los estándares impuestos. Ahora, frente a su equipo, se sentía como un verdadero líder, alguien dispuesto a abrazar lo vulnerable. No solo estaba defendiendo su propuesta, estaba viva y tocando las inquietudes de sus compañeros. A medida que el proyecto comenzaba a tomar forma, Enrique se dio cuenta de que cada debate y cada historia compartida alimentaban no solo la iniciativa, sino su propia transformación. La participación activa de su equipo lo inspiraba. Había algo poderoso en conectar a través de la vulnerabilidad. Un día, mientras celebraban los primeros logros del proyecto en una reunión informal, una atmósfera de camaradería se apoderó del espacio. La madre que había inspirado su propio viaje había sido invitada a hablar en uno de los ciclos de encuentros, y su historia resonó profundamente en todos los presentes. Ella hablaba de enfrentarse a la adversidad con la creencia de que su esfuerzo podía cambiar no solo su vida, sino las vidas de quienes la rodeaban. La energía en la sala era palpable. Enrique sintió que todo lo que había querido lograr estaba sucediendo. No solo era él quien estaba cambiando,
Era un movimiento significativo que comenzaba en su interior y se expandía. La claridad que había encontrado se tradujo en un impacto tangible. Quería llevar esta cultura hacia adelante, transformar cada encuentro en una plataforma para que los demás pudieran brillar. Con el crecimiento del proyecto, Enrique comenzó a recibir el reconocimiento que tanto había anhelado. En la premiación anual de la empresa, su enfoque sobre la autenticidad fue homenajeado como un modelo exitoso de liderazgo. Aceptó el premio con una profunda sensación de vientre lleno, porque sabía que no solo se trataba de un reconocimiento personal, evidenciaba una transformación colectiva. Había logrado generar un cambio real en su entorno. Aquella noche, mientras miraba el reflejo de su trofeo, se sintió en paz. Cada paso que había tomado había valido la pena, y por primera vez su éxito no se medía solo en logros materiales, sino en las vidas que había tocado. Enrique había aprendido que su crecimiento no era un camino solitario. Era un viaje hacia la interconexión humana, donde cada historia podía inspirar a otros. El eco de las palabras de su madre aún resonaba en su mente. La verdadera riqueza yace en lo que haces por los demás. Finalmente, Enrique había encontrado su razón de ser. Con un nuevo propósito latente, sabía que su jornada apenas comenzaba. Ahora, la pregunta no era si podría sostener su autenticidad, sino cómo podría llevar su mensaje de transformación a personas que aún caminaban un camino similar al que él había recorrido. Enrique tomó una decisión clara. Continuaría abriendo la puerta a otros, facilitando espacios donde la vulnerabilidad no fuese un signo de debilidad, sino una poderosa herramienta para el crecimiento. Emprender esta nueva fase, donde su misión se consolidaba como un baluarte del cambio, lo llenaba de emoción. Había llegado al punto de entendimiento en que el verdadero éxito no radicaba solo en su historia, sino en la capacidad de inspirar a otros a escribir las suyas. Enrique había conquistado sus miedos y había finalmente levantado un puente hacia un futuro que no temía compartir. Ahora, el viaje era colectivo, un testimonio de que, al dar el paso hacia la vulnerabilidad, se forjaban conexiones reales y crecía una comunidad de personas dispuestas a crear un impacto auténtico. Así, Enrique se comprometió a ser ese faro de autenticidad, promoviendo un estilo de liderazgo que no se limitara a su empresa, sino que trascendiera, apoyando a otros en su camino hacia la autoaceptación y el crecimiento. La última reflexión de su madre resurgió en su mente, recordándole que el legado más valioso que podría construir sería uno de amor, generosidad y autenticidad. En su viaje de transformación, Enrique había hallado el propósito fundamental de su vida, ser un catalizador del cambio y un líder en su verdad, iluminando el camino hacia una autenticidad radical en la vida de otros. Y así, con cada nueva historia compartida, Enrique se convirtió en el arquitecto de una revolución silenciosa en su entorno, demostrando que, al final del día, la conexión humana sí posee la capacidad de cambiar el mundo para mejor. Ahora, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que propaga estas narrativas de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta.